¿Podría explicar sus principales contribuciones al campo de la estadística? Pues a lo largo de los años he trabajado casi siempre en colaboración con otras personas en muy diferentes temas, pero esencialmente destacaría dos. Primero, un tema que llamamos de estimación de conjuntos, que es una línea de trabajo en la interacción entre la estadística y la geometría. Y muy en términos generales, su objetivo es reconstruir una imagen, un conjunto más en general, a través de una muestra aleatoria de puntos. El segundo tema, en el que llevamos quizá ya 20-25 años trabajando, es lo que se llama la estadística con datos funcionales. La idea es sencilla. Se trata de desarrollar los métodos estadísticos habituales de descripción de datos, de clasificación, de regresión, etc. Pero en el caso en que cada observación no es un número o un par de números, sino es algo más complicado, una curva o una función. Por ejemplo, en cada individuo observamos un electrocardiograma, o si el individuo es un hogar, por ejemplo, la curva de consumo eléctrico a lo largo del día, la temperatura registrada en cierto punto también a lo largo del día, etc. Entonces estos se llaman datos funcionales, plantean algunas dificultades especiales por su naturaleza más complicada. Ha habido en los últimos años muchísima gente trabajando en esto y nosotros nos hemos centrado en los aspectos un poco más matemáticos, en proponer nuevos métodos, en intentar motivarlos bajo un punto de vista formal y matemático. Este tipo de problemas aparecen de manera natural en muy diferentes campos de la ciencia y de la tecnología. ¿Qué aplicaciones de su investigación resaltaría y cómo pueden beneficiar al conjunto de la sociedad? Citaría, por ejemplo, atendiendo al número de citas, al impacto que han tenido, los trabajos que realizamos en la década de los 2000 en colaboración con Manuel Febrero y Ricardo Freiman, en estas dos líneas que he mencionado, muy en particular en la de datos funcionales. Por ejemplo, nuestro trabajo más citado fue publicado en 2004 y es un procedimiento para un problema que se llama de varias muestras, en que en esencia la idea es, si tenemos varias muestras que son de datos funcionales tomadas de varias poblaciones, se trata de decidir si la curva promedio es la misma en todas ellas. Por ejemplo, imaginemos que esas curvas son curvas de consumo eléctrico familiar diario tomadas en 3 ciudades en un determinado día. Queremos responder de manera razonada a la pregunta: ¿se puede aceptar que la curva promedio de consumo es la misma en las 3? Bueno, pues este tipo de problemas aparecen muchas veces y propusimos en su momento un procedimiento, desarrollamos también métodos de regresión y de clasificación para este tipo de datos y más recientemente, por ejemplo, en 2018 publicamos un trabajo en colaboración con José Ramón Berrendero y con José Luis Torrecilla, en el que proponíamos procedimientos para simplificar el manejo de los datos funcionales, en cierto modo seleccionando unas cuantas variables que permitían almacenar esta información y manejarla con mayor facilidad. Y luego lo aplicamos a algunos problemas de clasificación y también, digamos, que ha tenido un cierto eco. A la pregunta de en qué medida esto es útil para la sociedad, pues lo que podría decir es que muchas, quizá la mayoría de las citas que reciben estos trabajos no proceden de investigadores en áreas matemáticas,
sino en diferentes ciencias aplicadas, en ingeniería, incluso en ciencias sociales. O sea que son temas con una vocación aplicada muy obvia. ¿Qué retos presentes y futuros consideran los más importantes en su campo? No me atrevo a pontificar mucho sobre esto porque hay áreas enteras que no conozco, que conozco solo de manera superficial, pero limitándome a lo que yo puedo conocer o intuir, diría que actualmente, dada la gran avalancha de datos de todo tipo a que estamos sometidos, sean imágenes, sonidos, etcétera, y que requieren entender esa masa de datos, predecir a partir de ella, etcétera, pues se han desarrollado muchos algoritmos, muchos procedimientos, pero que muchos de ellos tienen únicamente una base empírica, intuitiva, y que se pueden llevar a cabo gracias a la enorme potencia computacional de que disponemos hoy en día. Pero en muchos casos no se sabe con exactitud qué limitaciones tienen, cuándo funcionan realmente y cuándo no, cuáles son mejores que otros bajo un rango general de condiciones, en fin. Entonces todo esto es una típica tarea matemática. Y hay algunos ejemplos. La famosa teoría de redes neuronales que se usa muchísimo en programas de software de reconocimiento de sonidos, por ejemplo, pues en los últimos años se ha avanzado bastante en su comprensión profunda, pero todavía quedan bastantes problemas que resolver. Así que, en resumen, hay mucha matemática que hacer ahí, y cuando digo esto, digo hay mucha simplificación y comprensión que incorporar a esos métodos, porque la buena matemática, contra lo que pudieran creer algunas personas, no complica las cosas, las simplifica y las ilumina. Y creo que algunos de estos métodos computacionales avanzados, que son muy interesantes, requieren este análisis de tipo matemático. ¿Cómo nació su vocación científica? Desde hace muchos años, creo que casi desde que era estudiante de bachillerato, lo que me atrajo de la matemática era su capacidad de proporcionar métodos limpios, elegantes e inteligibles para describir realidades que no son necesariamente ninguna de estas cosas. Y prodigiosamente proporcionar una comprensión bastante buena y predicciones bastante razonables para estas realidades. Es un gran poder que tiene la matemática. La matemática como tema de trabajo es una especie de refugio, y uno siente que a veces es como un pequeño triunfo parcial del orden frente al caos. Y eso me atrae a mí y creo que a otras muchas personas también. ¿Qué aspectos de su trabajo le resultan más motivadores y cuáles son los más difíciles? Creo que no es difícil responder a esto. Empezando por la docencia. La docencia para mí ha sido siempre muy gratificante, porque le da a uno la sensación, me gusta dar clases, y tiene uno la sensación de que hace algo con una rentabilidad inmediata, o bastante inmediata. No sé, quizá en algún momento uno se engaña con esto, pero yo tengo esa sensación y me resulta agradable. El único aspecto menos agradable de la docencia son los exámenes, pero bueno, eso no es tan grave. En lo que respecta a la investigación, sin duda, lo mejor son las etapas iniciales de cualquier trabajo, en que uno intenta desarrollar una idea, la discute con los colegas, notas que se puede ir avanzando, y eso es muy agradable.
pero siempre o casi siempre llega una etapa bastante incómoda, y es cuando uno sufre el espejismo de que cree haber terminado el trabajo. Uno dice, está esencialmente terminado, en un par de días lo rematamos. Y no es así, no es así, porque revisando las cosas uno se da cuenta de que hay errores, de que hay cosas que no están claras, que no están bien explicadas, hay problemas técnicos que hay que arreglar, y esta etapa se prolonga a veces muchísimo más de lo que uno se podría imaginar. Y sin duda lo peor, aparte de esto, lo que es aún peor, o puede ser aún peor, es la etapa editorial. Digamos, cuando uno ya tiene realmente, o cree tener realmente acabado su trabajo, lo envía para su evaluación a una revista, y a veces pasan meses, incluso años, hasta que recibe una respuesta, y con alguna frecuencia esta respuesta es frustrante, no solo porque el trabajo pueda ser rechazado, sino porque uno encuentra respuestas por parte de los evaluadores que a uno le parecen injustas, o que a uno le parece que denotan incomprensión. Bueno, esto es ciertamente duro, pero bueno, no se trata de dramatizar. Todos los trabajos, sin excepción, todos tienen aspectos desagradables, y uno pues tiene que adaptarse a ellos y hacer lo que pueda. No hay que dramatizar esto, creo. ¿Cuál cree que es la clave del éxito en la investigación en su campo? Pues no me atrevo a dar una respuesta general. Lo que puedo decir es que en la modesta medida en que pueda haber tenido algún éxito, creo que eso se ha debido a dos factores. Primero, a una cierta capacidad para explicar las cosas de una manera clara y atractiva en lo posible. Creo que ese factor es importante porque el volumen de publicaciones actualmente es algo prodigioso, es muchísimo mayor que lo que podía haber hace 30 años. Entonces, ante esta avalancha de información, el ser divulgativo, el ser pedagógico, creo que ayuda mucho. En segundo lugar, otro factor que creo que en nuestro caso puede haber ayudado es un cierto olfato para elegir temas nuevos, digamos frescos, y con problemas matemáticos abiertos y aún no demasiado difíciles de resolver. Y entonces, si uno es capaz de acertar con eso, pues eso ayuda bastante. Y que conste que hay otras líneas de trabajo que me parecen, otras estrategias que me parecen perfectamente respetables y valiosísimas, como por ejemplo tomar un tema que lleva ya 40 años estudiándose y depurar algunos detalles técnicos difíciles que hasta entonces no se habían resuelto. Eso es sumamente valioso. No es, en general, la estrategia que nosotros hemos seguido. ¿Cómo ve la situación de la estadística y la investigación operativa en España? Bueno, no soy imparcial en esto, no soy imparcial, pero tengo que decir lo que pienso realmente, y es que creo que la situación es bastante buena, contando con una inversión previa ciertamente limitada y con un punto de partida pues inferior al de otros países homologables a nosotros. Creo que hoy en día la situación es comparable al de cualquier país avanzado de nuestro entorno. Y quiero decir que creo que la universidad pública ha tenido un gran mérito en esto, no siempre reconocido por la sociedad o por los responsables políticos. Y hay que decir esto actualmente en esta situación grave de infrafinanciación que está sufriendo la universidad pública
y que si no se corrige en un tiempo razonable puede llevar a un daño irreversible. Yo confío en que alguna vez se haga un estudio profundo, completo, objetivo, que tenga realmente difusión social, en el que se ponga de relieve cuáles han sido las contribuciones de la universidad pública a la ciencia y a la sociedad española en general. Y creo que la gente se convencerá entonces de que el dinero que se ha invertido en la universidad pública, con todos los defectos que pueda tener, ha sido globalmente muy rentable para la sociedad española. ¿Cómo defendería la importancia de la estadística y la investigación operativa para la sociedad del siglo XXI? Pues estas ramas de la matemática aplicada en realidad se defienden por sí solas, porque son transversales a casi cualquier aplicación sofisticada de la ciencia y de la tecnología. La estadística actualmente se tiende a llamar ciencia de datos. Es la ciencia de tratar los datos, resumirlos, manejarlos, predecir a partir de ellos. Con eso está dicho todo. La investigación operativa, simplificando un poco, es la ciencia de la optimización, de asignar los recursos y realizar las tareas de manera óptima, en esfuerzo y en coste económico. Nuevamente me parece obvia la aplicabilidad práctica de estas cosas. ¿Por qué considera importante que toda la sociedad tenga al menos conocimientos básicos en estadística e investigación operativa? Bueno, se ha dicho muchas veces, creo que con razón, que una de las amenazas que tiene la sociedad contemporánea es la desinformación difundida frecuentemente a través de las redes sociales, que tienen aspectos sumamente positivos, pero tienen también este inconveniente. La estadística es un antídoto parcial frente a este tipo de desinformación. Permítame poner un ejemplo. Creo que hoy en día casi cualquier científico competente admite que el cambio climático es una realidad y que hay una asociación clara con la actividad humana. Sin embargo, no es tan infrecuente oír a muchas personas, algunas de ellas muy influyentes, algunas de ellas líderes de opinión, que rechazan estas conclusiones con argumentos simplistas del tipo de siempre ha hecho mucho calor en verano o siempre ha habido rachas de años más calurosos y más fríos. Bueno, creo que un conocimiento mínimamente profundo de las nociones de promedio o de tendencia en una serie temporal permitirían decir que estos argumentos no son muy presentables. Y algo parecido puede decirse en otros temas también de muchísima importancia, temas como relacionados con epidemias, con vacunas, con emigración, con delincuencia. En general, la ciencia y en particular la estadística son antídotos parciales contra esta nueva forma de oscurantismo difundida a través de redes sociales. ¿Qué significa la concesión de esta medalla para usted? Pues esta medalla ha llegado obviamente al final de la etapa final de mi vida académica, así que supongo que podría interpretarla como una especie de reconocimiento por el que estoy inmensamente agradecido a la SEIO y agradezco también enormemente las generosas palabras con las que el jurado motivaba la concesión del premio. Reflexionando sobre estas palabras, me daba cuenta de que en lo que respecta a la investigación, dado que la
La gran mayoría, la inmensa mayoría de mis trabajos han sido en colaboración con otras personas, con otros compañeros y amigos, pues el mérito es compartido con ellos. Ya he mencionado antes a Manuel Febrero, a Ricardo Freyman, he mencionado a José Ramón Berrendero, a José Luis Torrecilla, pero también quisiera mencionar a Alejandro Cholaquiris, a Juan Cuesta, a Amparo Bahillo, a Alberto Rodríguez Casal, a Beatriz Bueno, a Bea Pateiro, a Javi Cárcamo, a Luis Alberto Rodríguez y, bueno, y algunos otros que no voy a mencionar por no extenderme demasiado. Ha sido un gran privilegio colaborar con estos amigos y una de las grandes alegrías de mi trabajo.